De momento siguen los Minions, ¿eh? Espérate, que esto creo que es un problema mío. Dame un Sí, yo segundo. estoy viendo, nos tengo silenciadas, pero a ver. Creo que no. ¿Se me escucha ahora? ¿Hola? ¿Hola? Ahora creo que sí. Perfecto. No sé por qué hay eco. ¿Se me escucha sin eco? No. ¿Alguien tiene abierto? Yo el micro lo tenía silenciado hasta ahora, o sea que él no viene de aquí. Mira a ver si tienes tú dos pestañas abiertas o algo. Sí, Va a ser eso. Mm. Si es que la catedral me ha gustado. ¿Se me escucha bien ahora? No, sigo teniendo eco. Magia. Va a tener que ser con eco. Más vale eco que... Qué mal acompañado. Bueno, pues estamos en nuestro primer programa de 2025 con Celia Coral Vázquez, se me ha ido al mexicano, autora de Internemosis. Correcto. Y Buena. quinto premio Ripley. Eso es. Aprovecho para mencionar que está abierto la convocatoria para el nuevo. Ciencia ficción y terror, escrita por mujeres en NB, ¿no, Celia? Exactamente. Así que presentad cosas, todo el mundo a escribir. Ay, lo he silenciado, Javi, pero seguimos ¿Qué dos. pasa, Jenny? ¿Qué Es que haces? No. dice tu micro en Google Meet. Ah, ahora no te vimos. Fuimos nosotras. No puedo Ahora sí, ahora sí. no puedo silenciar el micro de Meet. Oh, no. A ver, bueno, Bueno, empieza vosotros a hablar empezamos. Vale. y yo Ok. intento arreglar esto. Pues nada, como bien ha dicho Jenny, tenemos aquí a Celia Corral Vázquez para hablar de Internemosis, que curiosamente, a pesar de que sabéis que no sé decir los títulos, he aprendido a decir y escribir el título del libro de Celia, de lo cual estoy muy orgullosa. Después de darme cuenta de que son dos raíces griegas, problema de filóloga de clásicas, que dijo, claro, si esto viene ahí. Bueno, en fin, después de hablar de esto, sabéis que la comunicación suele ser un problema y la solución de la mayoría de los conflictos a los que nos enfrentamos, tanto como personas como sociedad. Y por eso hemos elegido esta novela, porque nos explica un poquito qué es la comunicación, ¿vale? Y en ese sentido, y sobre todo con los tiempos que corren después de lo que ha pasado, no vamos a mencionar qué pasó ayer, pero creemos que la comunicación es algo muy importante tanto para aprender del mundo como para transformarlo. En el caso de la novela de Celia, es verdad que creo, opinión, aquí ya empiezo yo a meter mi opinión, es más un poco comprensión que transformación, ¿vale? Aunque sí es verdad que hay personajes que se moldean, pero sobre todo la idea es entender lo que nos está pasando. Y por eso habíamos elegido el libro, porque además, bueno, empezamos la temporada hablando de cuestiones de cambio climático y todas estas cosas, y justo una de las premisas del libro es se nos va al garete el planeta, esta otra raza ha escapado de su planeta por lo mismo, ¿cómo lo han conseguido? ¿No es así, Celia? Un Sí, poquito resumido así, muy rápido. sí, no, perfectamente resumido. En el libro la situación que se plantea así de entrada es esa. Tenemos nuestro planeta yéndose al carajo. Estamos viendo un planeta que se parece muchísimo al nuestro en muchos aspectos y que también se está yendo al carajo. Es como verse en un espejo, pero un espejo que va ligeramente por delante de tu línea temporal. Por eso todo el mundo está muy pendiente de esta especie hasta que un día desaparecen y, claro, está... Al no saber qué ha pasado exactamente ni encontrar ningún resto, está la visión catastrofista de se han muerto todos, este es el fin.
por algún motivo, y la otra visión esperanzadora, que es a lo mejor han conseguido escapar. Y esta es la historia de la gente que eligió la esperanza, ¿no? Y vio ahí una posibilidad de entablar una comunicación con esta especie, intentar averiguar cómo pudieron escapar y qué ha sido de ellas. Me quedo con la idea de esperanza, pero bueno, es verdad que hemos presentado Internemosis, pero como me suele pasar, no hemos presentado a la autora. Así que Jenny, porfa. Bueno, yo en el Meet te oigo bien, pero claro, no tengo puesto. A ver en el chat qué dicen. No se te oye. No. Vale. En el chat no se te oye. Y ahora se me oye doble. Bueno, pues escucha, mejor doble. Qué mal acompañado. Es que lo he tocado todo, ¿eh? Doble o nada. Es como lo que decía del planeta que está ligeramente por delante. Efectivamente, Pues, lo que le pasa ¿hola? es que ella tiene una línea de ¿Se habla me escucha y no la... doble? Es la Jenny mala. ¿Se me escucha y no se me escucha doble? Ahora parece que vale. bien, sí. Entonces, Jenny, haz los honores, presenta a Celia, estrena tu no doblez. La única y verdadera. No pasa nada, la gata Christie. Puedo subir el volumen a mí misma en StreamYard. Pues Celia es una autora muy prolífica, sobre todo en los últimos años, porque de repente tiene... no... Iba a decir, no te metas con espátula. Te puedes llamar espátula, ganador de un Ignotus. Puedes llamarme espátula casi. Eso, puedes llamarme espátula. Pero todas las variantes son aceptadas, o sea que... Que tiene un Ignotus, tiene Internemosis. Está aquí. Perdón. Tiene Internemosis, que fue quinto premio. Vamos a hacer... Ripley. Vamos a hacer lo que hay que hacer, que es enseñar la página Gracias. entera. Ay, me la fue gata Christie es ilustración. Ana. Vale, Ana, genial. Sí, es que, señorita Sierpe, sus títulos son un poco complejos. Tiene Perdón. también Ontromus de terror. Es que no pongo un título fácil, es verdad. No. Perdón. Bueno, los huesos, que es el siguiente. los Tiene huesos, los sí. huesos en postproducción, porque se han subido ya entero, creo, si no me equivoco, en el Patreon de Droids and Druids, y se va a publicar en físico también. Sí, creo que queda una parte, si no me equivoco, que son 2 capítulos y el epílogo, o sea que está a punto de terminar. Creo, vamos, ahora igual está todo publicado y no me he dado cuenta. Y Pero luego sí. tiene también relatos, que tienes relatos en Hope Punk, tienes relato en Anuk, tienes relato en la Clerks World en inglés, y en la Spice Pumpkin, no, nunca me acuerdo del nombre, del orden. Pumpkin Space Latte. creo. Exacto. Esa. Así que es una autora que con bastante perspectiva. Además, bueno, fue me de ha las pocas gustado porque... españolas que eligieron para la Class World. ¿Cómo? Que fuiste de las pocas españolas que cogieron para el Class World. Sí, mucha curiosidad para ver quiénes son el resto de autores que cogieron, porque supongo que irán saliendo. Porque realmente no... Sí, porque yo recuerdo esa época en Twitter que era entrar y decir, bueno, ya me han dicho que no en la Class World. Ay, sí, qué tiempos. Y luego, bueno, Jenny tiene un apunte puesto que me gusta porque me ha dicho Tecnoseñora. Es que es un título honorífico de Droids and Druids. Porque la mayoría son informáticas. Ya, es curioso, nos hemos juntado ahí unas tecnoseñoras, Claro, generación de porque tecnoseñoras. Inés, Elena Torró es informática. Amanda es informática. Que esto es cúpula droids. Luego está Inés, que trabaja dentro de el ámbito de la informática. No diremos en qué empresa, no se puede. Es secreto de sumario. Pero luego tenemos a Ana Saiz, tenemos a Celia y, bueno, Talita es periodista, pero creo recordar que había alguien más que también era de informática. O informática / ciencia / Puede ser.
Alejandro, no estoy segura. Bueno, no es señora, pero en nuestro corazón también es tecnoseñora. No sé si es informático o no, la verdad. Y bueno, después de la presentación, que como veis, yo es verdad que de Celia he leído Puedes llamarme espátula, que me encantó. ¿Y te formaste tu propia teoría queer al Me respecto? hice mi propia teoría queer sobre Puede llamarme espátula y sobre la transición, sobre la posible transición del personaje. Vale, Y perdón, pero dice Ana que sí, que Alejandro es informático. Ah, ¿ves? Tecnoseñora. Ya está. señora también. Y he leído Internemosis. El relato de Anuk, la verdad es que lo has dicho y he dicho, lo he leído porque puede que sí, pero no me acuerdo y esto es horrible. Es el tipo steampunk de de la ciudad que pende. Ah, sí, vale, sí, Sí, ¿no? lo Vale. he leído. Digo, pero es verdad que me superas en todo lo que has publicado, la verdad que tengo que ir recopilando. Y bueno, como lo que decíamos antes, íbamos a hablar de Internemosis, hemos dicho un poco el tema del libro, pero así resumida lo que es la trama, como digo yo, qué le pasa a los personajes, pues va de cómo un grupo de activistas secuestran a dos seres, una científica experta en la transferencia de recuerdos y un sideral. Y tú aquí te quedas un poco con el culo torcido cuando empiezas. Bueno, si quieres poner la alerta spoiler, Jenny. Ya lo he puesto al principio. Ah, vale, perfecto. Has saltado solo al inicio del programa. Claro, te quedas un poco como un con hecho el de culo... intenciones, ¿sabes? Claro, te quedas un poco con el culo torcido porque el primer capítulo es el secuestro de la científica y luego ya estás en la nave directamente ya con el grupo de activistas. Entonces, por lo menos a mí me produce una sensación muy extraña porque es como, siento que su causa es noble, pero es que acaban de secuestrar a una señora y han secuestrado a un extraterrestre, bueno, alienígena, alguien diferente a ellos, que tienen literalmente metido en una jaula. Digo, me está costando posicionarme. Y recuerdo que al principio del libro yo lo pasé mal porque decía, sé que esta gente tiene buenas intenciones, pero joder, qué radicales son, ¿no? Y además... Luigi Mangianole. Y además que son varios personajes los que tienen esta perspectiva. Luego, bueno, como decíamos antes, los siderales es la raza que ha huido de su planeta por un colapso ecológico y los protagonistas están intentando saber, o lo que decía Celia, tienen la esperanza de que realmente han podido escapar a su propio colapso y quieren saber cómo. Pero claro, la novela no va realmente de cómo escapan los siderales. Ujú. Va de otra cosa, que es pues, las personitas que hay en esa nave. Con un token señor. ¿Perdón? Con un token señor. Sí. Son todos señoras excepto un señor. Que Efectivamente. Es como los Power Rangers al revés, ¿sabes? La aldea pitufo al revés. Hay un pitufino, ¿no? Y dentro de que habla de las personas, yo tenía puesto aquí que mi planteamiento con la novela era que había como 3 ejes, ¿no? Que todas estas personas se giraban en torno a 3 temas, o cómo percibes a la otra persona, o cuál es tu identidad, o un problema comunicativo. Yo voy a empezar con el que más me tocó, aunque debería ser el último, creo yo, pero bueno, el que más me tocó fue el de Vera. ¿He dicho bien el nombre? Sí. Veda. ¿Veda o Vera? Ahora me he confundido hasta yo misma. Es Veda, con D. Veda con D, vale. El de Veda, porque es quizá la parte más tierna y cruel de la novela, para mí, o sea, bajo mi perspectiva. Sí, sí. Es la más dura de todas. Es durísima, pero creo que a la vez es en la que más brillas. O sea, las demás me gustan mucho, pero a mí esta me encanta. Porque ¿qué le pasa a Veda? Veda es un personaje que por un trauma no sabemos exactamente, creo que no llegamos a saber de pe a pa cuál es el problema. Creo que es un accidente de coche en la Tierra con su madre y su hermana, creo recordar. Pero en sí el accidente no se nos cuenta. Todo lo que sabemos es como recuerdos o flashes que tienen Veda y su hermana, que también es miembro de la tripulación, que es Darsha, si no lo estoy diciendo mal. Entonces, ella, a partir de ese accidente, deja de hablar. No parece que haya un problema mecánico, vamos a decirlo así, que el accidente le haya afectado en un plano físico, sino que parece que es todo de índole psicológico, pero ella deja de hablar y crea un lenguaje con su hermana, que es el lenguaje de las cuentas, para poder comunicarse. Y es el que le enseñan al resto de la tripulación. Tripulación. Bueno, y ella, perdón, su profesión es piloto de naves.
algo muy cotizado porque en la tripulación solo hay otro piloto en las naves y todo el mundo sabe que las naves espaciales necesitan 2 pilotos, todos lo sabemos. Sí, nunca nos hemos sacado el carnet de conducir, pero esto lo sabemos. Entonces, es muy interesante cómo se relaciona el resto de personajes con Beda y cómo hay uno en concreto que es quizá la postura que a veces en una situación cómoda y con una persona con la que no tenemos mucha relación podemos tomar, que es la de, no, tú tienes que entenderme a mí, que es durísimo. Sí. No, y además es la manera tan capacitista de tratar con ella, porque lo que tenemos es a una chavala joven, pero chavala con una cierta edad, que tendrá 20 por ahí. No recuerdo las edades exactas, pero yo creo que sí, por O sea, los juicios que hacía... es más pequeña que el resto, pero sigue siendo ya adulta. Exacto, sí. Y la tratan como una niña pequeña, todo el tiempo. Se la infantilizan un montón. Luego, como no entienden, o sea, como no se entienden con ella, es como que ya no funciona, ya no es una piloto válida, ya no... Es como si fuera eso, una niña pequeña que de repente, aunque tenga 20 años y un desarrollo cognitivo completamente normal, digamos, no lo es. O sea, para las cabezas del resto de la tripulación, excepto su hermana, no es una adulta, es una niña que está ahí y que tienen que cuidar porque la hermana se ha empeñado en que esté ahí. Y eso a mí me daba mucha rabia, o sea, mucha angustia, mucha frustración de decir, joder, es una persona. Pero claro, si te tratan como tratan al sideral, pues, ¿qué esperas de una persona que no habla? Para este personaje, Celia, ¿cómo te lo planteaste? ¿Qué información sacaste? ¿O tuviste lector de sensibilidad para ello? La verdad es que es curioso porque este personaje, cuando yo estaba montando la historia al principio, no fue el primero que entró en escena, porque primero la idea vino más por la parte de la internemosis, del procedimiento con el que transfieren los recuerdos entre un ser y otro, y esta fue como la semilla de la historia. Sin embargo, una vez entró Beda en escena, no pude separarlo de ninguna manera. O sea, me di cuenta de que era un elemento clave y vital para la historia que formaba parte de su esqueleto. O sea, no podía concebir la historia ya sin ella. Y realmente es el personaje más personal para mí de toda la historia, o sea, de todos los puntos de vista, aunque todos tienen algo de mí, porque esto siempre acaba pasando, ¿no? Por muy distinto que sea el personaje de ti, pero algo heredan. Pero sí, Beda fue un caso especial porque bebía mucho de mi propia experiencia y de mis vivencias, trasladadas igual a un plano más grave, más patológico, entre muchas comillas, ¿no? Pero me estuve documentando bastante con Beda, con lo que sufría, las posibles causas, los efectos, las terapias, tal. Y al final pensé en el tema del lector beta y decidí al final no hacerlo porque lo que yo quería plasmar ahí era mi experiencia en realidad, ¿sabes? Es una decisión que tiene sus pros y sus contras y entiendo que a lo mejor en ciertos modos un lector beta hubiera ayudado mucho. Pero como lo que yo quería contar lo tenía muy claro y quería expresar ciertas cosas, decidí quedarme con eso y dejarlo ahí, a ver cómo salía. Y al final el personaje acabó siendo pues eso, es un personaje pues muy, muy basado en mis experiencias y en cosas que haya vivido. La verdad es que me sirvió mucho para armar lo que es el mensaje o uno de los mensajes más importantes de la novela, que es tiene que ver con esto que has dicho de capacitismo y tal, porque al final todo gira en torno a la comunicación y al necesitar entender al otro, pero renunciando a nuestros propios esquemas y a nuestros propios prejuicios de esta no es la forma válida de comunicarse, sino deshaciendo estas paredes, ¿no?, que nos separan y entendiendo al otro de verdad, incluso cambiando tú mismo para poder hacerlo. Y esto se aplica a especies diferentes, pero también se aplica a la propia humanidad, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el capacitismo, con la xenofobia, con el clasismo, todo esto que nos separa, pues al final quería reflejar mucho esto, ¿no? Esta dualidad de la gente que está intentando entender a una especie, pero sin embargo no puede entender a su propia compañera simplemente porque no
no se comunica de la manera en que ellos esperan y en la que sería más eficiente según su manera de ver en una situación de estrés como es la que está, ¿no? Y esto para mí fue como muy importante a la hora de construir a Beda y su historia. Sí, además me gusta muchísimo que el caso de los aliens sean muy poco, por no decir nada, humanoides. Porque siempre hay como un tipo... Bueno, vuelvo a poner el dibujo para así, pues, porque además está muy chulo. Pero me refiero a que es muy habitual que cuando escribimos aliens sean humanos de color verde. Total. O sea, o de color azul o que tienen 3 brazos, pero son humanos. O sea, la base es carbono y humano. Exacto. Entonces me resulta muy interesante a la hora de que al plantear la novela que crees un alienígena completamente distinto al lo que nos puede resonar, o sea, porque claro, una de las cosas que tiene la empatía o que tiene el ser humano como animal es que necesita parecerse, saber a otro parecido a sí mismo para poder entenderlo. Es lo típico de, evidentemente esto no excusa la xenofobia ni el racismo, pero a nivel biológico resulta mucho más fácil ponernos en la piel de otra persona cuando esa persona tiene una piel como la nuestra, o unos ojos como los nuestros, o un lo que sea como nosotros. Entonces me resulta fascinante el hecho de que intenten ponerse en la posición de el alien, que no tiene nada que ver con la fisiología humana, pero no pueden hacerlo con Beda, que sí lo es. Exacto. Aunque de todas maneras también te digo que tratan un poco regulinchi al pobre alien. Eso te iba a decir, a ver... A ver, le quitan un trozo de cerebro, o sea, no esperaban ni que saliera vivo. Eso es, o sea, que no es por meter caña aquí a la tripulación, pero es verdad que yo puedo entender que Beda se convierta después en algo estructural dentro de la novela, porque al final, debido a muchas cosas, el único apoyo del sideral es la propia Beda, o sea, son los dos seres incomprendidos dentro de esa tripulación. Entonces, es verdad que es como si le están haciendo, o sea, lo interesante es, si le están haciendo esto a Beda, que es igual que ellos, ¿Qué no le van a hacer? ¿qué no le van a hacer al sideral? Y engancho con lo que decíamos antes, el libro se llama internemosis porque es el procedimiento que utilizan para trasladar los recuerdos de un ser a otro ser. En este caso, Antía, que es la doctora a la que han secuestrado al principio de la novela, es experta en este tipo, bueno, es experta que lo ha hecho una vez con éxito. Pero ha sido la creadora, se supone. La experta, la creadora. Y lo ha hecho mal, por cierto. Bueno, depende. Yo me parece muy tierno lo que le pasa al final a Antía, pero esto es Sí, no, otra pero que cosa. me refiero que técnicamente para el mundo de en Está la mal novela, hecho. ella es como Sí. la científica loca, en plan Frankenstein, que la lió, Sí. se pasó por el forro todo lo ético. Eso es. Y al final pues llevó a cabo su planteamiento, que es eso, es la extirpación de recuerdos de un ser para introducirlos en otro ser. Y la idea que tiene esta tripulación es, capturado el último sideral que han encontrado, extirparle los recuerdos para saber qué ha pasado con el resto de siderales. En este sentido, hay dos temas, como decía al principio, que me llaman mucha atención, que es cómo vemos al otro, que también incluiría el tema de Beda, y luego la identidad. Lo de la identidad, como es ya más avanzado la novela, lo dejo ahí volando, pero el tema del otro es muy interesante porque es como que hay diferentes subclases dentro de la novela del qué es el otro, ¿no? Primero está el sideral, que es lo que está más alejado en el grado a la tripulación. Después podríamos decir que Beda, Beda y Antía, las pondría lo mismo, porque Antía también no está dentro del activismo y dentro del movimiento pro tierra que ellos llevan, y por tanto, pues también sería ajena como al grupo, ¿no? Y luego ya vamos viendo las subdivisiones, ¿no? Pues el piloto que está mejor considerado porque es el que puede llevar la nave. Luego tienes a la que son los que son pareja pero no son pareja, pero entonces es verdad que vas viendo como diferentes grados de otredad, pero se incide mucho en ellos. Y me parece muy interesante porque ya no, el otro ya no es eso que es muy diferente, sino tú que no eres yo. En la novela. Y solo hay un caso donde no hay otra edad, que me parece precioso, que es el de Beda y su hermana. Y con todo y con eso, a veces, Claro. la hermana, Darsa,
no deja de sentirse perpleja por el entendimiento del mundo de Beda que no es igual al suyo, ¿no? Y a mí esa parte de esa temática de la novela me ha gustado mucho porque ves, es lo que un poco lo que decía Jenny con el tema del racismo. Te das cuenta que el otro lo empezamos a poner, a acotar como cada vez en menos grado, ¿no? O sea, y que haya un abanico tan grande de personajes para poder ver esos grados me parece muy, muy, muy interesante. Además que se desarrolla a lo largo de toda la novela hasta el final. Sí. Y luego también me gusta mucho, unido a la otredad, el trasfondo, ¿no? La problemática de autoridad contra autoritarismo. Porque claro, en esa otredad, la capitana, hay un momento en el que decide hacer lo que le da la gana por el bien de la misión y el bien de su gente y todo, etcétera, etcétera. Pero claro, de ser un grupo unido, que es lo que se ve al principio de la novela, se convierte completamente en ella y los demás. Por esa necesidad de ser ella no autoridad, sino autoritaria. Porque al final tú puedes ser autoridad, pero no autoritaria. O sea, hay como una fina línea entre ambos conceptos que es muy fácil de traspasar cuando se te va la olla, pero que no debe, o sea, no tiene por qué. O sea, tú puedes ser autoridad en la nave porque eres la capitana y no autoritaria. Exacto. Sí, esto también es otra cosa que me parecía curioso reflejar, tanto el tema de la autoridad como el tema de cómo pasas a esa autoridad forzada sobre los demás. Porque al final todo es este ambiente opresivo de la nave en el que se encuentra esta microsociedad, que es súper pequeña, pero sin embargo se expande porque es lo único que tienen. Entonces todas las pequeñas diferencias se magnifican, pero a la vez se relativizan porque tienen a bordo a un alien en una jaula. O sea, en cierto modo eso hace que la perspectiva cambie. Por ejemplo, al final de la novela, la piloto alfa, ¿no? Que siempre ha sido como la que ve más diferencias con Beda, tal, al final como que cuando relativiza el problema ante el que se encuentran, decide acudir a ella para sus cosas. Bueno, eso es discutible, ¿no? Pero bueno, quiero decir que son cambios que se dan. Y sí, por ejemplo, el viaje que pega la capitana, el viaje psicológico durante la historia, pasa siempre por este miedo de tengo que protegerlos a todos hasta tal punto que al final mi manera de protegerlos es someterlos, básicamente, porque no son conscientes del peligro en el que se encuentran. ¿Es la capitana Iron Man? En ciertas circunstancias igual. Pero no, tengo que hacer un robot gigante que proteja. Anda, vaya, el robot gigante se ha convertido en un dictador. Oh, vaya. Sí, me parece muy guay eso, porque claro, al final es un poco en esa microsociedad lo que se ve en la sociedad real. Porque es vamos a relativizar X cosas por el bien de nosotros, de este grupo X. Vamos a relativizar que se muere la gente en el Mediterráneo porque viene a España o a Italia o a Grecia. Vamos a relativizar que se mueran todos los días decenas de personas en el Mediterráneo porque nosotros tenemos un problema más grave, que es que no tenemos trabajo. Vamos a relativizar un problema como que estamos tratando a adolescentes y menores de edad como si fueran prácticamente terroristas porque no son como nosotros y tenemos miedo de que se conviertan en yihadistas. Y así. Hombre, he de decir que la frase mejora mucho con vamos a relativizar porque tenemos un alien en una jaula. O sea, quiere decir... Suena más épico. Suena más épico. Sí, pero que me refiero que al final es es usar la ciencia ficción como creo que mejor se puede utilizar, que es para utilizarlo como modo de reflexión de lo que vives. Pero fíjate, siempre relativizamos con el miedo. Sí. Y voy a lo del alien en la jaula. Al final la tripulación se une de alguna manera porque tiene miedo a que esa criatura pueda salir y hacerles algo.
Cosa que a mí también me comprensible chocaba cuando mucho. tienes encerrado en una jaula, me refiero. También, pero que a mí me chocaba mucho porque era como, presuponéis una inteligencia diferente a la vuestra, o no digo superior, pero sí diferente, que ha encontrado una solución a una problemática que vosotros no estáis sabiendo encontrar, que es salir del mundo porque lo estáis colapsando. Y sin embargo, a pesar de que consideréis que tiene una inteligencia suficiente para eso, la tenéis sometida y os da pavor porque puede ser una bestia. Y a mí eso siempre era algo que me motivaba a seguir leyendo porque quería ver a dónde quería ir a parar. Y es muy interesante porque, aunque la novela es de ciencia ficción, como de la mitad hacia el final pasa a ser un poco novela de terror. Sí. Porque, bueno, lo que decíamos antes, Veda empieza a establecer cierta conexión con Grilla, no me perdón. sale ahora el nombre, Grilla. el sideral, con el sideral. Bueno, es que si tiene nombre. ¿Cómo era el nombre? Grilla. Grilla, es Grilla. verdad, si lo tenía apuntado. Tiene nombre, un respeto. Pobre. Perdón. Empieza a tener una conexión con Grilla, de hecho sabe cuál es su nombre, empiezan a comunicarse además con el mismo sistema que Veda se comunica con su hermana, que es el sistema de cuentas. Y entonces entramos en un momento donde andar por los pasillos realmente de esta nave empieza a dar un poco de escalofrío. Sí. Que es justo el momento cuando ya se va a realizar la internemosis, Sí. que la va a hacer justo la hermana de Veda, Darsa. Y claro, aquí es donde vamos al tercer tema grande que a mí me gusta de la novela, que es la identidad, porque ¿quién es Darsa? Y luego ya añadiré quién es Antía, porque esto luego nos enteramos después, pero quién es Darsa una vez que recupera que consigue los recuerdos de la sideral. Claro. Exactamente. Porque Claro, ¿quién nos ya no es conforma? Darsa. O sea, tú ya no puedes Claro. ser tú si en tu recuerdo está la vivencia de otra persona. Exactamente. Empieza a hacerse, la narración empieza a hacerse confusa, intentando que tú mismo te metas en esa mente confusa que ya no sabe quién es, ni dónde está, ni qué tipo de criatura es siquiera, ¿no? Porque aunque físicamente siga siendo una humana, pronto vemos que los pensamientos tienen recuerdos de una especie distinta e incluso a nivel molecular vemos que empiezan a haber cambios también que afectan a su organismo. Se pueden decir spoilers, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Y sí, el tema de la identidad está ahí porque vamos viajando con una Darsha que no es la misma en ningún momento a partir de Internemosis. Si a nosotros nuestra identidad como seres humanos va evolucionando a lo largo del tiempo y nunca es la misma que la vez anterior, si añadimos una especie de, yo la llamaría como una fusión, ¿no? Sí. Con otro ser, porque al final es lo que es, cogen recuerdos de este ser que sigue con vida, pero sin embargo los meten en la mente de Darsha para que ella misma pueda interpretarlos desde la óptica humana, además, que ahí hay un sesgo importante. Ahí alguien no pensó bien. No, bueno, creo que ninguno pensó bien en este caso, porque el plan en sí hace aguas, pero los pobres no tenían nada más. De hecho, me hace gracia porque en la novela al principio ya como que cuando Darsha va a pedirle consejo a Antía como para decirle, a ver, este plan tiene sentido, y ella le dice, no, claramente no, pero bueno, estamos aquí a bordo, o sea, hemos empezado. Ya que lo vamos a hacer, ¿no? Exacto. Bueno, eso, perdón, el tema de la identidad. Al final también otro mensaje muy importante del libro, y me gusta también el hacer hincapié en la noción de cambio, de transformación, ¿no? Sobre todo transformación voluntaria, porque es verdad que Darsha no estaba controlando hasta qué punto iba a cambiar. De hecho, nadie sabía qué le iba a pasar a Darsha cuando hizo esto. Sin embargo, ella se sometió voluntariamente, y yo creo que lo importante aquí es la intención, ¿no? La intención de cambio, que creo que unida al tema de la comunicación es vital para conseguir este vínculo que era el que al final querían conseguir. Sí, yo tengo marcado una frase que está en la página 176, que es justo cuando ya sería justo el final, ¿vale? Que ya está todo el pescado vendido, como si dijéramos, ¿no? Pero dice, todos hablan de Grilla como si su transformación fuera algo sacrílego. Bueno, el pop es de Veda. Como si fuera algo sacrílego. No entienden nada. Necesita cambiar. Es su manera de sobrevivir. Todas necesitamos cambiar para seguir viviendo. Y es como un... O sea, el tópico de nunca te bañarás en las mismas aguas, en el mismo río, pero que nosotros mismos. O sea, una vez que pasamos
por X circunstancias ya no somos las mismas, necesitamos cambiar. Y sobre todo que la identidad, como vemos en el libro, no es un no que soy así o soy así, no, son los anhelos. O sea, una de las cosas que más ataca a Darsa es los anhelos que tiene Grilla por salir al espacio, que al final es su hábitat natural en sí, y la necesidad que tiene, una vez que han hecho ya la internemosis, muchos capítulos está Darsa en un cristal, sentada mirando el espacio, porque lo único que le pide su cuerpo y lo que necesita en ese momento es salir y contemplar el espacio. Y me pareció interesante porque no es ya, no, como tengo los recuerdos de otra persona soy diferente. No, es que tengo los recuerdos, tengo los anhelos y eso al final también hace que Darsa, porque en ningún momento Darsa siente eso como, bueno, al principio sí, hay unos capítulos o un capítulo donde sí que está notando que eso es de otra persona. Claro, pero enseguida lo adopta y además lo pide ella como un favor personal de si sois la tripulación con la que yo estoy y yo pertenezco a ella, necesito que me dejéis hacer estos impulsos que estoy teniendo. Y me pareció fantástico, sobre todo como Beda es la primera en admitir todo esto, claro. Aunque luego al final la tripulación más o menos lo va asumiendo de alguna manera, también les conviene, ¿no? Porque si no, no se enteran de la información. Entonces, y bueno, luego el otro problema de identidad que a mí me gustó mucho, porque claro, fue algo que te encuentras de repente al final de la novela, es el de Antía. Claro, porque con Darsa y Grilla son dos especies diferentes, entonces se nota. Pero ¿qué pasa si tú tienes en tu cerebro eras su madre, ¿verdad? Tienes los recuerdos de tu madre y todas sus conversaciones contigo. A mí eso me dejó... Además, desde los dos puntos de vista, porque tú Desde los dos con quien puntos hablaba. de vista. Me pareció una a nivel... Aquí me voy a ir al nivel más técnico literario. Me pareció flipante el que consiguieras escribir eso y que tuviera cierto sentido y no nos explotara la cabeza de repente. Me encantó, ¿eh? Claro, o sea, es que además la novela empieza con un prefacio desde el punto de vista de Antía, diciendo: mi madre siempre decía que no se puede luchar por todas las causas y que escoger nuestras batallas será la decisión más difícil que tendremos que tomar. Mi hija también decía lo mismo, aprendía rápido. Claro, y tú ahí estás pensando que Antía tiene una hija, claro, que bueno, ella, que no sabemos, y es ella misma. Entonces, es verdad que es como el pequeño regalito de final de la novela que a mí me encantó, me gustó muchísimo. Pues me alegro de que funcionara. Fue muy divertido de escribir todo esto, porque cada vez que era un capítulo de Antía tenía que vigilar todo lo que decía, cada vez que salía algún pensamiento lateral de su madre, así que me alegro de que haya funcionado, la verdad. Sí. Tenía aquí puesto Jenny que como pregunta, o se la haces tú, Jenny. No sé cuál quieres que diga. La primera. Me dice, hay una y hay varias. Entonces, como... Ya, bueno, la primera. La que más te guste. De por qué interesarte tanto por la relación con la comunicación en todos sus aspectos, porque es comunicación a nivel comunicación básica de Beda con el resto, comunicación de entre las distintas personas que son su microsociedad en la nave, comunicación entre interespecies, comunicación, o sea, como que al final el gran megatema, o sea, la gran temática sobre la que se cimentan los demás es la comunicación. Entonces, ¿qué te llevó a ese punto? A ver, el tema de la comunicación es un tema que me fascina mucho. Nunca he estudiado la comunicación a nivel profesional ni nada más allá de lo básico y de la literatura, ¿no? Que hay mucha literatura acerca de la comunicación y de esto sí que me he nutrido, ¿no? Pero me parece un tema fascinante porque a ver cómo lo explico. Me parece un aspecto fascinante de la gente y de las dinámicas grupales, o sea, de cómo todo depende de cómo se comunican las cosas, hasta qué punto esto es vital.
hasta el punto de que muchas veces puedes ver, si te fijas en el día a día, como a lo mejor grupos de personas que no hay manera que se lleven bien, que se entiendan, que todo va escalando cada vez peor. Sin embargo, algún encuentro aleatorio en el que se produce una comunicación a lo mejor no verbal o una comunicación más visceral y ves esa conexión y te das cuenta de que si esto se produjera de otra forma podría funcionar y podría cuajar, son ese tipo de detalles pequeños que te hacen darte cuenta de cómo la forma en la que está orquestada la sociedad podría cambiar radicalmente si cambiásemos nuestra forma de concebir la comunicación, ¿no? Esta idea como que le doy muchas vueltas y por eso esta novela surgió un poco de ahí al final. Me parecía interesante explorar esa idea a distintos niveles, porque ya hemos visto como que se ve desde varias facetas, ¿no? La comunicación. Y en especial, pues también me apetecía hablar de la comunicación en relación con la soledad, o sea, las consecuencias de una comunicación que no llega a producirse o que no tiene el entendimiento suficiente, bueno, todo esto, ¿no? Por eso la soledad también está siempre presente en la historia, porque me parece como una de las consecuencias que siempre está presente junto a la comunicación, ¿no? Como el otro lado. Sí, estaba pensando, claro, si habláramos de manera distinta, es verdad que a lo largo de toda la novela el personaje de Grilla, del que no hemos hablado como foco como punto de vista, pero sí que es verdad que tiene una parte bastante interesante en cuanto a no hablar, solo estar presente, cómo nos va modelando el lenguaje, la propia visión de Grilla. En el momento en el que cuando todavía no consigue hablar con Veda o no está hablando con Veda, lo vemos como una bestia, y en el momento en que empieza a comunicarse con Veda sí que entendemos que es un ser, que tiene unos sentimientos, tiene unas necesidades, y tienes toda la razón. Y fíjate, lo que acabas de decir de que junto con la comunicación está la soledad, claro, es que entendemos que para la comunicación necesitamos A y B, pero en realidad necesitamos A y B y que A y B se escuchen y se entiendan, porque si no, al final no hay comunicación efectiva y por tanto lo que te queda es soledad. O sea que me ha parecido muy interesante lo que nos has dicho. O sea, no viene mucho a cuento directamente, pero me recuerda un montón a Gila en su monólogo de la guerra, que se ponga el enemigo, ¿qué tal? Porque al final, o sea, evidentemente hay muchas más cosas en una guerra, sobre todo actualmente, pero, o sea, me parece tan fascinante, en plan mal, evidentemente, lo fácil que es conseguir que dos sociedades se enemisten sin ningún tipo de actuación previa, simplemente porque habla otra lengua, y como habla otra lengua puedes hacer que no se entiendan. Me refiero, creo que eso pasa también en la Guerra de los Mundos, alguna de este tipo, que como tú no puedes entenderte con el otro grupo social, no puedes saber si otro grupo social tiene padres, o tiene hijos, o tiene una novia o una pareja allá donde viva. Y es mucho más fácil matar a alguien sin saber que todo lo conoces, eso que sabiéndolo. Claro. Porque hace que en tu cabeza se crea una barrera de otredad. Claro. Y entonces por eso la comunicación es tan importante. Se me viene a la cabeza, perdón por el monotema, una frase de Arcane que también tiene mucho que ver con esto un poco, que era algo así como: me he dado cuenta de lo fácil que es odiarlos, en plan, basta con un error. Claro. Y esta frase me caló porque me parecía perfectamente, que resumía perfectamente este concepto. Sí, una sola palabra puede hacer que... Sí, que todo se vaya al garete, o sea, sí. Y el libro lo refleja muy bien en varias ocasiones, no solo ya con lo que es el moldeado de Grisla, sino por lo que decías tú, con las capitanas, en una palabra más alta que otra que destroza la sinergia de lo que es la nave. Y en este sentido es verdad que también me lo decía Jenny cuando hacíamos el guión, el sentimiento de claustrofobia. Hay dos grupos con una gran claustrofobia, que es Grilla por su parte en la jaula y en sí toda la nave. Y es verdad que eso se transmite muy bien porque al final, en el fondo, a lo mejor lo que digo no estás de acuerdo conmigo, Celia, pero creo que hay pocas palabras en la novela. Me voy a explicar.
A ver. Me voy a explicar. Hay pocas conversaciones y hay mucho del eco que queda de esas conversaciones en la novela. Por eso da tanta claustrofobia, porque tú cuando estás en el capítulo de Beda, es todo silencio, lo que opina Beda y lo que le dicen a ella, pero no hay una conversación real. Cuando estás con Darsa, que está muchas veces, bueno, algunas veces observando a Grilla también, o planteándose lo que va a hacer, tampoco hay tanta conversación. Entonces, es verdad que en una manera muy metafórica de lo que estoy diciendo, se nota mucho el eco en la nave, en la novela. Y eso agobia. Sí, y las palabras no dichas. Eso es, y las palabras no dichas. Sí, Entonces, totalmente de acuerdo contigo, sí es. digo, a lo mejor digo una cosa que no cuaja mucho, pero... No, A en lo mejor absoluto. escribes 70.000 palabras, igual son suficientes. No, que no sabía por dónde ibas a tirar, pero sí, Sí. esto, tal como lo has explicado, yo estoy de acuerdo completamente. Es una novela muy de ecos, que no había pensado con ecos, pero me parece totalmente certero. De hecho, los capítulos de Beda hablan mucho de este muro, que parece como que todo rebota contra este muro, y es un poco esta sensación de eco, sí. Sí, y además consigues dar esa sensación de eco y de claustrofobia de muchas maneras. Porque es el de los silencios forzados, el de los silencios por incomprensión, pero también es la atmósfera que das a la nave y cómo la describe yo. O sea, no sé si es por cómo yo me imagino las cosas cuando leo, o si es por tu forma de describirlo, pero yo estaba todo el tiempo viendo la nave y las luces titilando y los pasillos con recovecos, sobre todo cuando empieza la parte más de terror, digamos, ¿no? En la que... A ver qué nos pasa si salimos fuera y demás. Y claro, esa sensación de que cada vez ese... O sea, de que eso lo hacía Lorca, o sea, por ejemplo, en Bernarda Alba lo hace, de que una nave que en un principio es luminosa, en la que todos se hablan, todo funciona, todo va bien, y que poco a poco va perdiendo la luminosidad, se va haciendo cada vez más gris, más oscuro, las luces de emergencia, los titilando las bombillas, y lo hace cada vez como más pequeño, más claustrofóbico. O sea, es una sensación, porque al final tú no estás perdiendo parte de la nave. Pero ayuda también mucho a ese ir cerrando el círculo y haciéndolo cada vez más agobiante, más sin salida. La verdad es que yo también me imaginaba la nave así, bastante como la has descrito tú mientras la escribía. Me intentaba incluso imaginarla de una forma extrema, en plan aséptico, iluminada, pero poco iluminada a la vez, por algún motivo, porque esto me ayudaba como a intentar transmitir esta sensación. Y sí, supongo que en parte influencia de ciertos videojuegos me ayudó, de ciertos videojuegos futuristas. Así Sí, no, que y además yo le veo también mucho de Alien. también, totalmente. Y dices de videojuegos y de tu formación como biotecnóloga también, me imagino que habrás metido bastante. Sí, bueno, ya de base en la enternemosis en sí, en el proceso, bueno, al principio fue como un juego de me voy a inventar un protocolo y imaginarme que funcionaría. Que eso es como, bueno, fricada máxima, pero bueno, de ahí salió todo, así que guay. Pero luego también la parte del laboratorio, o sea, de cómo es el laboratorio en la vida real y no como lo pintan en CSI, no sé, en ciertos sitios. Me gusta el ambiente de laboratorio en el que se nota que en el fondo es muy cutre y es muy imperfecto, ¿no? Al final, por eso elegí un método de transmisión molecular de los recuerdos y no a lo mejor tecnológico o digital, que sería como lo más lógico, porque quería que estuviera ahí recogido esa imperfección de toda la ciencia molecular, ¿no? En la que en cada paso que das se pierde material, que solo puedes atisbar como una parte de la información que hay ahí realmente, porque el resto se va perdiendo, incluso si utilizas robots o sistemas automatizados, se pierde información porque es demasiado pequeña como para poder manejar todo eso. Y me gustaba esa parte de la ciencia y quería que se reflejara un poquito ahí con Nantia. Fíjate, yo para nada de ciencias, soy de letras puras, pero una de las cosas que me gustaba era que era muy cárnico. ¿A qué me refiero? Sí, muy táctil. Y muy táctil, efectivamente. Estamos acostumbrados a que la transferencia de recuerdos, como bien has dicho, sea digital, entonces parece que si es digital es más como aséptica y que puedes hasta seleccionar qué quieres que entre y que no entre, pero aquí no, aquí entraba todo el material. Entonces, a mí me gustaba mucho porque era como, ¿y qué va a entrar? ¿No? Porque los recuerdos, pero a lo mejor entran las fobias o... Entonces, me gustaba eso lo que dice Jenny, ¿no? Lo táctil que era, Me hace mucha gracia porque ahora me estoy dando cuenta de que en espátula sí que es digital.
Sí. Escribí el mismo libro 2 veces. Sí, verdad, en papel digital no me había dado yo cuenta tampoco. Sí, es digital y técnicamente es perfecto, aunque sea una mamarrachada de novela, pero la transmisión de pensamientos es perfecta. Claro. Sí, y luego también, a mí me pasa mucho con las películas, o sea, que pueden tener una animación muy buena, o sea, animación me refiero cuando se usa elementos digitales, pero en una aplicación real, o sea, no rollo arcade ni cosas de así. Me pasa mucho también que al final, por alguna razón, aunque esté muy bien hecha la parte digital, siempre termino como teniéndole más cariño o más cercanía, o sintiendo más cercanía cuando no es digital, me explico. Cuando, o sea, Baby Yoda es un muñequito, aunque tú veas que es un muñequito y cuando salta por los aires es un muñequito y es súper cutre. Pero es como mucho más... o sea, Si puedes empatizar más, claro, sí que es porque como al mucho más final... empático un Sí, muñeco verde bebé que hace giros imposibles que se ve que se hacen con una mano en verde para que no se vea luego en la postproducción, que cuando te ponen o sea, una pedazo de escenas digital con unos efectos especiales de la leche que no se puede observar realmente que eso sea mentira. Pero como que el Muppet, el muñequito, el haber hecho un dibujo, o sea, porque creo recordar que en Star Wars las primeras, cuando son naves espaciales, es un fondo que pintaron a mano negro con Con las estrellas. con las estrellas y luego las maquetas de las naves haciendo ¡piu! ¡Piu! Tal cual. ¡Piu! ¡Piu! Y me parece como... Y entonces ese laboratorio, ese proceso tan manual, como que llega... O sea, va también muy enlazado a eso. Muy a... Esto es real, verídico, lo estoy tocando, lo estoy haciendo y no es una cosa súper abstracta que no entiendo, que es que, bueno, que es verosímil, me lo creo porque me lo tengo que creer, pero no lo es. O sea, pero hay algo ahí que no termina. Pues sí, esto era lo que quería transmitir, así que mira, sí. contenta. Y bueno, como son las 9, hay una cosa que es que te tengo que preguntar, pero porque Jenny lo tiene apuntado y no sé a qué se refiere, ¿vale? ¿Qué tiene puesto? Meme de Jurassic Park. ¿Puedes explicar qué es esto, Jenny? Sí, hay un meme que es un póster de Sí, De Jurassic Park. Y el sí, rollo, los científicos por debajo, ¿no? Y los filósofos o algo así debajo, ¿no? Y entonces te dice, los científicos, ¿qué puedo hacer? Y los de sí. ciencia es, ¿debería hacerlo? O sea, y los filósofos en plan, ¿debería hacerlo? Ajá, ¿Qué rollo? Vale, tengo la tecnología para crear un zoo con dinosaurios. Vale, puedo hacerlo. ¿Debería hacerlo? ajá. Y es un poco lo que me lleva el libro todo el tiempo es, vale, todo esto aquí son científicos. Y saben que es una realidad que se puede hacer la internemosis. Pero claro, igual ahí faltaría un poco a Beda hablando y diciendo, oye amigos, igual estamos... O sea, nosotros nos creemos los buenos, pero estamos pasando a un par de líneas eh, que igual son un poco éticamente reprobables. No, sí, está claro que a bordo de esa nave no había nadie que se dedicara a la bioética, activamente al menos, ni se les pase por la cabeza. Sí, esto es interesante porque realmente, o sea, vale que los protagonistas, como se decía al principio de esta charla, los protagonistas, vale, tienen una causa a lo mejor noble o esperanzadora, pero los medios, a ver, Son chungos. los medios son cuestionables, no son personajes luminosos ni 100% buenos, desde luego. O sea, ya parten de una base bastante chunga, e incluso cuando su motivación es la esperanza y la salvación de la humanidad, pero le estás quitando medio cerebro a esta criatura que no te ha hecho nada y ni siquiera tiene certeza de que vaya a funcionar. La base es un poco así. Sí, sí, O sí. sea, realmente están dejando de lado. Francamente que Grilla muriera, en plan de... Sí, Sí, no, era como un daño colateral. Se va a sí, morir, a lo mejor, pues mira. sí, 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 sí. Bueno, pues con este, que parece que hemos mandado la tripulación al rincón de pensar, Hostia, que en realidad a mí me flipan todos los personajes. es muy interesante. A mí me gusta porque es un libro, como bien decía Celia, que no hay nadie luminoso, porque incluso Beda en algún punto sí que tiene algún pensamiento que dices, uff, también tienes tu carácter y tu mala leche.
es decir, es un libro de que no te vas a enamorar de los personajes porque no están para eso, pero que sí que al final te quedas satisfecho porque dices, bueno, podría ser peor y... Al menos son fascistas. Podría ser peor y me ha dado mucho que pensar. Creo que cuando tú terminas Internemosis luego hay una segunda fase en donde estás ahí un ratito dándole vueltas al tema de cómo han tratado Beda, yo no me atrevería a hacerme una Internemosis. Es un libro que te deja pensando, que creo que es algo que, como decía el meme, es algo que se valora hoy en día, es algo que... Y luego lo que más se valora. Me parece súper arriesgado el final que tiene la novela y que funciona de maravilla. O sea, yo tengo constancia de que la pobre Celia se ha llevado chillidos de mucha gente por el final. Sí. Bueno, para mí es una manera muy muy bonita de cerrar el libro y de decirle a los humanos, buscaos vuestra solución. Que igual no pasa por donde pensáis que pasa. Sí. Bueno, pues no por nada, sino porque llevamos ya, ¿qué? ¿1 hora? Sí, 1 hora. Vamos a ir ya con las recomendaciones. Sí. Celia, espero que hayas podido pensar alguna porque siempre os atracamos ahí en el último momento. Así que si queréis empiezo yo, que como las tengo claras, si dejo un poco de espacio a Celia por si quiere pensar alguna más. Y voy a empezar por las recomendaciones históricas que tengo. ¿A qué me refiero? Pues es la primera vez que se me ocurre recomendar un libro tan rancio, ¿vale? En uno de nuestros programas. Pero es que esa sensación de claustrofobia, de estar en una nave encerrado, de estar enterándote de por dónde te sopla el viento en muchos casos, ¿vale? Me recuerda un montón a Pórtico, la novela que da nombre a la asociación de Frederick Paul, ¿vale? Además, me ha recordado porque, como decíamos, la nada luminosa y tiene muchas cosas de reprobable, y he de deciros que el protagonista de Pórtico es un gilipollas de 3 pares de narices. Con lo cual yo decía, jolín, es que esta sensación de, chicos, te diría que estar de vuestra parte, pero me está siendo muy complicado. Me estoy poniendo difícil, chicos. Efectivamente, también la viví con el protagonista de Pórtico, así que, pues nada. Y así, pues mira, oye, que la asociación se llama así por... Esperad, por este señor y esta novela. Voy a quitar el coso porque es el fondo porque borroso. el fondo este asqueroso. El fondo antigatos. El fondo antigatos, efectivamente. ¿Hola? Perdonad. ¡Ah! Bueno, no pasa nada. En algún momento conseguiré quitar el fondo. Ahora. Esta novela, ¿vale? Frederick Paul. Además, en una edición que está bastante guay porque, bueno, está revisada y todas esas cosas que nos gusta a los frikis de la literatura, ¿vale? Así que, nada. Por odioso y pesado, Frederick Paul. Y Pórtico. ¿Quién va? ¿Quién se anima? Mira, voy yo. Venga. Por la importancia de la lengua, que me estoy leyendo ahora mismo y me está gustando muchísimo, es ensayo divulgativo. Se llama Atrapados por la lengua, 50 casos resueltos por la lingüística forense. Y entonces, por un lado, abre el melón de qué es la lingüística forense y que no la den en espejo público cuando dicen: no, es que hemos traído a un especialista en letras y caligrafía y según esta G girada y la T puntiaguda es un psicópata, ¿vale? Eso no es esto. Y es súper interesante porque trata temas de lingüística y sociolingüística muy interesantes y los va explicando además a través de casos reales. Pues está, por ejemplo, el de una bomber, que me lo acabo de leer, el del asesino del Zodíaco. Hace alguna mención, de momento por lo menos, al caso de Gabriel, el niño este, el de Julia, el de Ana Julia, creo que es la madrastra. Y luego también me está gustando mucho el hecho de que haga también mención a la importancia del lenguaje dentro de un juicio o del mundo jurídico. Porque, por ejemplo, te habla de cómo de importante es que la lengua que se utiliza dentro de un juicio
sobre todo si hay casos de personas analfabetas o con muy bajos estudios o con algún tipo de discapacidad cognitiva, Por ejemplo, no hablar. entiendan lo que les está diciendo Ujú. y no sean o sea, y la justicia no sea capacitista ni por un lado ni por el otro. Entonces me parece muy interesante y que tiene mucho que ver con el libro de Celia. Vale. Te lo pongo en la Mm, lista. no, perfecto. Qué guay. Pues termino yo con el mío para, si quieres tú, Celia, decir los tuyos, pues yo en mi caso, todo Vinti. O sea, Sí, da igual, sí. el que queráis de Vinti, También de ¿vale? Duermevela. También de Dormevela, O sea, de Duermevela no, perdón, Crononauta, De Cronos. de Crononauta. He confundido la Eh, editorial. Primera novela que me compré yo de Crononauta porque tengo fetiche por las periferias y como era autora afroamericana, pues dije adelante con ello. Pues por el tema de la identidad, por una parte, y de la otredad. Sí. Porque fue el primer libro donde yo vi tan claro que se podía explicar con alienígenas el hecho de que es otra persona y el hecho de que somos nosotros y cómo nos conformamos nosotros, que es justo también lo que Celia nos desarrolla con Grisla y con Y con Veda. Veda en Sí. esta novela. Así que hiper recomendado todos. Sí, además me flipa mucho lo bien que consigue mezclar la ciencia ficción con los elementos más costumbristas de la sociedad Total. africana. O sea, Y aparte, africana, no es que no me acuerdo del lugar del, yo ahora no me acuerdo o sea, del tampoco país de en sí, pero exactamente. He de de su decir país. que sí es un país y de hecho es una cultura en concreta que una amiga mía, después de leerme 20, fue allí y me trajo una de las figuras totémicas de allí porque yo estaba loquísima. Qué Y chulo. ahora no me acuerdo de cómo se llama la cultura que sale Kimba, aquí, pero bueno, Nigeria, Kimba dice Nigeria. Serpe, eso es. gracias. Y de Serpe. hecho, por cierto, también interesante con alienígenas que no son antropomorfos, que aquí son medusas. Muy chulas, además, Entonces, están muy chulas muy... además. Entonces, O sea, para mí y por tiene mucho más cierto, recorrido un espera, alienígena escucha, no doblo la antropomorfo. apuesta. Y además confusión. Ya está. Es que, claro, ahora mismo, porque aquí también Hay fusión. Vinti Mm, y no me acuerdo cómo se llamaba, Okbu, Sí. eso es, Okbu, mm, también tiene una relación simbiótica. mm. Aquí no, en Internemosis no es simbiótica, pero... Pero sí, sabes que acabo de tener un momento de internemosis yo conectando una sinapsis rara porque acabo de acordarme de que también fue el primer libro que me compré de Crononauta y claramente ha debido de ser influencia para internemosis 100% o sea, por esto que estás contando, Sí, no, es porque que yo estoy ahora recordando más todavía y digo, Claro. perdón, y esto también. sí, 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 sí. pero claramente, o sea, seguramente estaría en algún rincón de mi mente Vinti. Bueno, solo me he leído el primero, pero sí, Mm, debe estar ahí porque sí que hay muchos temas que tienen en común. mm. Muy guay esa recomendación. Eh, Y en tu caso, Celia, ¿qué nos recomiendas? O necesitan más bueno, tiempo. no, a ver, yo voy a recomendar, voy a empezar por el libro que digo siempre cuando hablo de Internemosis, que es el libro del que sí me acordé que era una gran inspiración para la novela, que es La historia de tu vida de Ted Chiang. Bueno, es un Ah, relato en este caso, no sé si llega a novela corta o relato, pero bueno, está dentro de un compendio de historias que se llama La mm, historia de tu vida en sí. Pero es esta historia en la que se basa la película de La llegada, Ah, de ciencia ficción. sí, Y de la lingüista. exactamente, bueno, ujú, no sé, es un relato que también juega mucho con cómo te cuenta las cosas, con esta percepción distorsionada de cómo el lenguaje cambia tu percepción de todo y también temas de organismos aliens y su percepción, su forma de comunicarse. Todo esto me flipó cuando lo leí y claramente pues fue una gran influencia para escribir este libro. Y también recuerdo que en la época en la que estaba yo escribiendo la novela, estaba haciendo un curso de escritura en el Ateneu y teníamos como lectura del curso Bionautas de Cristina Jurado. Entonces, en cierto modo, también me influyó un poco en la manera de escribir las cosas, ¿no? Porque también usa un narrador así como especialito, entre muchas comillas. Os lo recomiendo, la verdad es que es una lectura de sci-fi muy chula también. Y sería mi segunda recomendación. Pues yo tengo, por un lado, si hablamos de lengua y género, tenemos que hablar del profesor lingüista Tolkien.
Yo también lo tengo. Que se puso y creó un montón de lenguas porque quiso, porque luego no tienen recorrido real, digamos, dentro del Señor de los Anillos. O sea, no te hace falta crear una lengua completa del élfico para ponerle la frase en élfico de el anillo para controlar Pero a siempre todos. es divertido. Exacto. Y entonces esta es una edición que me regaló Laura, que es básicamente gramática descriptiva. La procrastinación la inventó él. Si dijo, no tengo ganas de seguir escribiendo sobre el camino a Mordor, voy a ponerme con el workbook, ¿sabes? Efectivamente. No tengo más nombres para poner la comida de segundo desayuno, voy a ponerme con el workbook. Entonces está súper bien porque tiene el desarrollo de una gramática descriptiva como de cualquier otra lengua. O sea, tú te coges la nueva gramática de la RAE y sigue el mismo esquema que este libro, en el que te enseñan lingüística a través de aprender, entre muchas comillas, élfico. Aquí quiero enseñar el índice, ¿vale? Pero es que tiene Es una cosa maravillosa. gramática, sonidos y pronunciación, vocales, diptongos, acentuación, diéresis, artículo, sustantivo, género, número, declinación, caso nominativo, acusativo. Escúchame, estás casi pareciendo ya lo de amanece que no es poco con las ingles, en un momento determinado. O sea, demostrativos numerales, cardinales, ordinales, formación de palabras, cómo se crean las palabras derivadas, cómo se crean las compuestas. O sea, me refiero, es una fricada, pero me flipa. Me encanta. Y luego tengo, completamente distinto en los momentos, Rings Out de Jelly Clark. Que para mí es uno de mis autores favoritos ahora mismo de ciencia ficción. O sea, es que me turbo flipa lo que escribe. Y en este libro lo que ocurre es que además la traducción es súper buena, porque lo voy a leer, la nota de la traductora, para que se entienda, ¿vale? Si la encuentro. Dadas las particulares lingüísticas de esta novela, se ha considerado apropiado reflejar el habla de los personajes que la protagonizan, priorizando la fidelidad al texto en inglés. Y ante todo, de manera que se respetase la intencionalidad y sensibilidad del autor. La novela original, los protagonistas, Maris, Chef y Sadie, tienden a elidir letras y sílabas enteras en su habla, a veces incluso empleando estructuras gramaticales no normativas, es decir, que no son gramaticales. En esta edición, las particularidades idiolectales del original se han transmitido mediante mecanismos de abreviación similares para mantener la esencia del texto en inglés. Asimismo, para el gulá, la lengua criolla que emplea el personaje de Nana Jean, es decir, o sea, una lengua criolla básicamente es una lengua que mezcla otras lenguas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una lengua criolla puede ser la lengua de... ¿Cómo se llama? De... Uy. Lo que no es español. Gibraltar. La lengua... Es que no me salía. Ay, qué bueno, Jenny. Lo que no es español. Y teníamos que saber que era Gibraltar. Wow. No me esperaba esa salida, perdón. No, ni tú ni yo. De una manera que nadie puede entender. No, que yo tampoco entiendo. Pero el caso es que en Gibraltar se habla una lengua criolla, que es una mezcla de inglés, de español, andaluz, pero también de italiano y de algunas cosas más. Es una lengua criolla, ¿vale? Para quien nos esté escuchando y no sea filóloga. Dice que el gulá, la lengua criolla que emplea el personaje de Nana Jean y que consta de una mezcla de palabras africanas e inglesas, se ha optado por una estrategia de traducción similar, manteniendo palabras africanas, traduciendo los términos ingleses y extrapolando los rasgos sintácticos del gulá al español. Y que esta estrategia de traducción ha sido aprobada por el autor. Entonces, es súper interesante porque, bueno, aparte de hablarte del Ku Klux Klan a través de un ente primigenio, la parte lingüística es súper interesante. Estoy buscando a ver si encuentro alguna parte que se vea bien, porque se entiende, pero claro, sabes que no es lo normal. Por ejemplo, dice, la mirá se le ilumina y se acerca a mí. ¿Y qué tengo yo que ver con todo eso? ¿Sabes? Como es la forma en la que hablan y en la que está como narrado algunas veces, que es totalmente una simbiosis entre la lengua y la literatura. Y luego... ¿Celia? No, perdón, que
Que va a decir que es una novela súper difícil de traducir en realidad. Sí, muy difícil. Y luego, la que siempre recomiendo cuando se habla de lengua, que es El nombre del mundo es bosque. Pero claro, aquí estás haciendo trampas. Sí. Porque esta es la próxima lectura que vamos a comentar en Chasquido. Es decir, en mes de febrero. ¿Lo podemos decir ya? ¿Con quién? Con Lumac. Vamos a comentar El nombre del mundo del bosque, de Úrsula K. Le Guin. Después de 3 programas o 4 recomendando el libro. Mira lo que tengo en la mochila, justamente. Pues vamos a hablar de El nombre del mundo del bosque con el podcast de Lumac, que nos hace muchísima ilusión. Sí. Quiero cerrar el programa con una frase del nombre del mundo del bosque que lo resume completamente. Y es páginas 87 de esta edición. También había aprendido a disfrutar de los nombres que los ancianos, que son los aliens La del tengo planeta, subrayada yo también. daban a sus territorios y poblados. Son las palabras bisílabas: Sornol, Tuntar, Esrez, Essen, que ahora era Centralville. ¿Por qué colonialismo americano? Endor, Aftan y sobre todo Azge, que significaba el bosque y el mundo. De modo que tierra, terra, telus significaba a la vez el suelo y el planeta, 2 significados y uno. Pero para los ancianos, el suelo, la tierra, no era el lugar de donde vuelven los muertos. O sea, no era el lugar a donde vuelven los muertos y el elemento del que viven los vivos. La sustancia del mundo no era la tierra, sino el bosque. El hombre terráqueo era arcilla, polvo rojo. El hombre anciano era rama y raíz. Ellos no esculpían imágenes de sí mismos en las piedras, solo tallaban la madera. Y nada, con esto y un bizcocho. Vamos a hablar de cultura, sociedad, vamos a ver ecología, de comunicación, de colonialismo. Trump, Musk. Efectivamente, nos viene muy al pelo. Esta vez sí, el 23 de febrero. Digo esta vez sí porque yo en mi cabeza creía que nuestra charla era el 23 de enero. Sí, todos queríamos que la charla era el 23, pero en el calendario estaba el 16. Así que nada, que muchas gracias Celia por estar con nosotras, gracias por echar un poquito de Internemosis. Tuvimos que esperar a que salieran los Ignotus para poder hablar, porque llevamos pensando en contactarte desde que leímos el libro, es decir, la Hispacón pasada. Así que nada, teníamos muchísimas ganas y que muchas gracias por estar aquí con nosotras y por escribir Internemosis, que nos ha encantado. Y sigue escribiendo porque tenemos que seguir leyéndote. Y yo tengo que seguir inventándome teorías sobre tus libros. Yo tengo que tiene seguir... para teoría, ¿eh? Ontromus tiene para teorías. También, es que me encantan las teorías que haces, o sea... Le tendré que echar un ojo, Es más, yo quiero volver a leerme. Puedes llamarme espátula para ver si es que en ese momento yo tuve un momento de iluminación extraña o realmente puedo sacar de ahí lo que saqué. O sea, quiero volver a ello. Yo creo que vas bien encaminada, o sea, tú dale, relee lo que se lee en una tarde además, o sea que... Es verdad. Me encanta. Muchas gracias por invitarme y por esta charla tan interesante. Y nada, encantada. Pues muchas gracias a las personas que nos han estado viendo, que hoy hemos tenido bastante gentecilla. Gracias también por participar en el chat, que sabéis que os leemos y que nos ayudáis cuando, por ejemplo, no tenemos claro qué país es el en el que se basa Pinti, que no me salía. Y que nos vemos el mes que viene para hablar de Úrsula K. Le Guin, para hablar de El nombre del mundo es bosque, de ciencia ficción, de ecologismo, de quizás solarpunk. ¿Es posible? Un solarpunk muy distópico. Y básicamente de literatura, que es lo que nos gusta a nosotras. Así que hasta el mes que viene. Adiós. Chao. Adiós.